Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros. Soy Maribal de Alcalá de Henares y por fin me he hecho mecenas, que ya era hora. Sobre todo lo he hecho en agradecimiento a un tiempo pasado que estaba más ajustada económicamente y no podía hacerlo. Y porque me hacéis mucha compañía en momentos así un poquillo de bajón y porque me contáis las noticias de una forma en la que las entiendo. Además, comparto vuestra ética y vuestra ilusión pensando en que un mundo diferente es posible. Así que por todo eso, muchas gracias y seguimos apoyando a La Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Creo que tenemos que seguir, y en eso está el Gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del tope al precio del gas, que como saben tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea, porque creo que podría ser muy beneficioso para la industria, para las familias y para las empresas de la economía europea. Y hemos pedido también, dado el impacto que supone el transporte por carretera en España y siendo España uno de los países más periféricos de la Unión, que la Comisión apruebe un acuerdo en el que se dé la posibilidad a los estados que lo soliciten de suspender el impuesto de hidrocarburos de forma excepcional y temporal. Pues hemos planteado que hay que hacer medidas más valientes, que hay que aumentar los impuestos a las eléctricas y a las petroleras y que con eso pues hay que pagar medidas que permitan a la gente llegar a fin de mes, como un cheque de 300 euros o como poner un abono de transporte a 10 euros. Estabais comentando antes que en Alemania está a 9 euros. Bueno, pensamos
que sería en este caso una buena idea que copiemos lo que ha hecho el gobierno del señor Scholz. Votación del dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011 de 1 de junio de la ciencia, la tecnología y la innovación con la incorporación de las correcciones técnicas distribuidas. Presentes 320 más 21 votos, sí 261 más 18 votos, ningún no, abstenciones 59 más 3 votos. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. La verdad es que hoy es un día histórico. Acabamos de aprobar en el Congreso de los Diputados la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La ley que hoy hemos aprobado arregla el sistema, arregla los fallos que existían frente a la carrera científica, dando más derechos a nuestro personal investigador. Investigadores e investigadoras ahora tienen indemnizaciones que no tenían y tienen reconocido una carrera estable y predecible. Además, también rebaja las cargas burocráticas, que es también una de las grandes quejas de nuestros investigadores, y sobre todo yo destacaría ese blindaje presupuestario, una financiación, unos recursos que van a estar blindados por ley para que nunca más a este país le falte dinero para la investigación y el conocimiento. Necesitamos poderosas alianzas internacionales feministas a nivel institucional y a nivel de las organizaciones feministas y de la sociedad civil para poder llevarlas a cabo, porque avanzar en derechos es la única forma de mejorar la vida de las mujeres en nuestros países, pero también de frenar a los reaccionarios que están poniendo los derechos de las mujeres y también de las personas LGTBI en el centro de sus ataques y en el centro también de sus retrocesos cuando tienen poder institucional para llevarlos a cabo. Y bueno, yo les recomiendo, porque yo realmente al señor Rubiño, aunque él a mí me odia, yo no le odio, que por favor se cuiden el orgullo, cuídense durante todas las fiestas del orgullo, ¿de acuerdo? Pues porque sí, para que ustedes se cuiden. Yo creo que no es malo, ¿no? Mire, no sé lo que ha insinuado usted aquí hoy, cuando me ha dicho que me cuide en el orgullo. Me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente. ¿Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI? De personas como ustedes, señora Rubio y señores de Vox, que solamente agitan el odio y la vergüenza. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 24 de junio. Esperamos que hayáis tenido una buena noche de San Juan. Y tenemos muchos temas sobre la mesa, como habéis escuchado. El principal tema son esas medidas anticrisis que se van a resolver este mismo sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Todavía se está debatiendo sobre ellas. No hay un acuerdo fijado, pero todavía es verdad que queda este viernes para fijarlo. Además, también el precio de la energía. Pedro Sánchez desde Bruselas decía: estamos defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, de reformar el mercado eléctrico y extender el tope al precio del gas. Y una buena noticia, y por desgracia no muy habitual, es que ayer en el Congreso de los Diputados hubo un gran consenso. La ley de ciencia salió adelante sin votos en contra y es una ley
que blinda la financiación y mejora las condiciones del personal científico, una ley que se llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo, una serie de mejoras que se llevaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Y mientras también, como sabéis, se acerca el Día del Orgullo y la ola reaccionaria reacciona. Escuchábamos al final de esta apertura a Eduardo Rubiño en la Asamblea de Madrid enfrentando el discurso homófobo de la ultraderecha. Y además, precisamente sobre esa ola reaccionaria hablaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una conferencia a nivel internacional de la Comisión de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, y hablaba de la necesidad de alianzas internacionales feministas frente a la ola reaccionaria. Precisamente a nivel internacional, la gran noticia es que Ucrania y Moldavia ya son candidatas a entrar a la Unión Europea. Pero como sabéis, cada viernes tenemos el análisis de Pilar de la Peña, ese resumen de prensa internacional de cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional, no solamente de asuntos globales, sino también de asuntos de España, y vamos a hablar de ello. También tenemos espacio para el entretenimiento los viernes con Ana Pastor en la sección de Plata o Plomo en El Mundo en Series. Vamos a hablar de la serie de Obi-Wan y también de Peaky Blinders. Y terminaremos con videojuegos con To The Moon. Así que tenemos todos estos temas encima de la mesa. Tenemos muchas cosas de las que hablar y lo vamos a comentar con el hashtag #LaCafetera, ambición o contención. #La Cafetera, ambición o contención. Dice Ángel Mora, la ciencia siempre y al servicio de la humanidad. Muy buenos días a todos y a todas, en especial a aquellas personas que estáis en directo, como cada mañana, Odemiro, Leandro, Mamen, Obdemurian, Augusto, Eurídice, también está por aquí, Augusto, no sé si te he mencionado, Pedro Quintana, muy buenos días, Angélica Llamera también está por aquí ya, Arturo, Álvaro Vizcaya, Odiseya, muy buenos días a todos y a todas. Ya es viernes, pero antes tenemos que hacer ese repaso de actualidad y lo vamos a hacer con el hashtag que os comentaba, #La Cafetera, ambición o contención. Y antes de pasar a la página de actualidad, un recordatorio a todas aquellas personas que hacéis ese esfuerzo económico cada mes, que lo valoramos tantísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Mecenas como Maribal, que nos enviaba ese mensaje desde Alicante y que escuchabais al principio de la apertura. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Y ahora sí, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Empezamos. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing.
Vamos a tratar, evidentemente, las consecuencias económicas y sociales de esta guerra, que están sufriendo también nuestros compatriotas, todos los europeos, en una forma de un mayor coste de la vida, de una elevación de los precios de la energía, de la factura de la luz. Creo que tenemos que seguir, y en eso está el Gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del tope al precio del gas, que, como saben, tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea, porque creo que podría ser muy beneficioso para la industria, para las familias y para las empresas de la economía europea. En fin, son temas que parecen de política exterior, pero tienen mucho impacto en la política también nacional, en el día a día de nuestros conciudadanos, no solamente por la elevación de los precios, las medidas que tenemos que poner en marcha a nivel europeo, sino también porque estamos hablando de un hecho histórico que se va a producir en este Consejo Europeo, también en la próxima semana en la celebración de la cumbre de la OTAN en la capital de España, en Madrid, y es esa unidad de Europa, también de la Alianza Atlántica, en contra de Putin y a favor de Ucrania, de su soberanía nacional y de su integridad territorial. Bueno, pues escuchabais así a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas. Pedro Sánchez, que defendía la necesidad, decía, de reformar el mercado eléctrico, incluso decía, estamos defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, y también defendía la extender el tope al precio del gas. Decían, abogado por un techo máximo al precio del gas natural para la generación de electricidad, del que ahora se benefician España y Portugal por la llamada excepción ibérica, y que eso se pueda extender al conjunto de la Unión Europea. El caso es que sí, el diagnóstico es claro, el precio de la energía es muy alto, la política tiene que hacer cuanto pueda para conseguir que no sea así y que entonces la sociedad no se empobrezca, y estas eran las medidas que defendía Pedro Sánchez en Bruselas. ¿Qué defendía el Partido Popular en Europa? Pues así escuchábamos a Feijóo. El presidente del Partido Popular pedía en Bruselas que los gobiernos puedan suspender el impuesto de hidrocarburos para bajar los precios. Tenemos desbocada la inflación, tenemos desbocada la deuda pública, tenemos desbocado el déficit público, y eso conlleva sin ninguna duda a pedir, al menos en nuestra propuesta, que la inflación sea el enemigo número 1 de la Unión Europea, el enemigo económico número 1 de la Unión Europea. Esta es una reflexión que hemos puesto a disposición del Partido Popular Europeo, y hemos solicitado dos cosas. En primer lugar, que el Banco Central Europeo siga rescatando y ayudando a que no se incrementen exponencialmente los tipos de interés en España. A cambio, lógicamente, España debe de hacer sus deberes y debe de invertir los fondos poco transparentes, inversión lenta, que está detectada por parte de las empresas y de autónomos, y hemos pedido también, dado el impacto que supone el transporte por carretera en España, y siendo España uno de los países más periféricos de la Unión, que la Comisión apruebe un acuerdo en el que se dé la posibilidad a los estados que lo soliciten de suspender el impuesto de hidrocarburos de forma excepcional y temporal. Suspender el impuesto de los hidrocarburos de forma excepcional y temporal, decía Alberto Núñez Feijóo, así lo pedía en Bruselas. Básicamente el Partido Popular insiste en la bajada de impuestos como una solución, pero también lo que está sobre la mesa es esa propuesta de Unidas Podemos. Pablo Echenique, en Televisión Española, le preguntaban por esa medida anunciada por el Partido Socialista de bajar el IVA de la luz. Y él decía que estaba de acuerdo, pero que lo veía insuficiente esta medida, y defendía los impuestos a las eléctricas y las petroleras para que esto se note en el bolsillo de la ciudadanía. La reducción del 10 al 5% en la factura de electricidad le parece bien, pero insuficiente. Sí, va a tener un efecto modesto. Es una medida que ha planteado el Partido
socialista que no viene mal, pero pensamos que ni de lejos va a servir para contener la inflación, para proteger a las familias y también para recuperar la iniciativa política, ¿no? En un momento en el que entendemos que las medidas que protegen a la ciudadanía de la inflación no solamente son justas en términos sociales, sino que también permiten al gobierno demostrar que está gobernando para la gente y en que el electorado progresista se vea reconocido en el gobierno de coalición. Por eso nosotros pues hemos planteado que hay que hacer medidas más valientes, que hay que aumentar los impuestos a las eléctricas y a las petroleras y que con eso pues hay que pagar medidas que permitan a la gente llegar a fin de mes, como un cheque de 300 euros o como poner un abono de transporte a 10 euros. Estabais comentando antes que en Alemania está a 9 euros. Bueno, pensamos que sería en este caso una buena idea que copiemos lo que ha hecho el gobierno del señor Scholz. Claro, lo que comentaba Echenique también tiene que ver con lo que se va a decidir este mismo sábado. Este sábado es el Consejo de Ministros extraordinario en el que se van a debatir cuánto de ambiciosas van a ser las medidas anticrisis. ¿Qué es lo que se va a debatir? Pues las nuevas medidas que se incluirán en la prórroga del decreto ley anticrisis que se debería aprobar este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Es verdad que de momento no hay acuerdo, pero también es verdad que aún tienen el día de hoy para continuar las negociaciones y que es este sábado cuando habrá que resolver cuáles son las medidas anticrisis que van a intentar paliar la situación que se está viviendo en países como España, que no es el único país que está viviendo las consecuencias económicas de la pandemia y también de la guerra. ¿Cuál es la principal diferencia por la que no haya habido hasta ahora acuerdo? ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, pues decían en Público.es que la principal diferencia sigue siendo el impuesto a las empresas energéticas, que reclama Unidas Podemos, como estabais escuchando a Pablo Echenique en esa entrevista en Televisión Española. Unidas Podemos dice que insiste en que el decreto ley tendría que recoger una medida para que las eléctricas y las petroleras contribuyan más a las arcas públicas, especialmente en este momento de fuerte crecimiento de la luz y de los carburantes, decía Público.es. Pero también hay consensos. ¿Cuáles son? Pues existe más consenso en otras medidas como el cheque de 300 euros para las personas más vulnerables, que lo comentaba Echenique, o también la rebaja en los abonos transporte. Y además, esa medida también anunciada por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados el miércoles, que contempla esa rebaja en el IVA de la luz, del 10% al 5%. Hace un año ya se rebajó del 21 al 10%. Estos son los consensos: el cheque de 300 euros para las personas más vulnerables, la rebaja en los abonos transporte y también esa reducción del IVA de la luz. Lo que está por ver es si esa medida que reclama Unidas Podemos, ese impuesto a las eléctricas y las petroleras, acaba consiguiéndose y, bueno, pues también veremos qué es lo que sale de este acuerdo, que, insisto, todavía hay tiempo en el día de hoy, porque no es hasta mañana cuando se va a celebrar ese Consejo de Ministros extraordinario para encontrar esas medidas anticrisis, esas medidas que pueden mejorar la vida de la gente ante una situación que, como venimos insistiendo aquí en la cafetera esta semana, es una situación que está llegando o que puede llegar a una situación límite, a una situación de colapso. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up.
votación del dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011 de 1 de junio de la ciencia, la tecnología y la innovación con la incorporación de las correcciones técnicas distribuidas. Comienza la votación. Presentes 320 más 21 votos, sí 261 más 18 votos, ningún no, abstenciones 59 más 3 votos. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Así sonaba esa votación, una votación bastante histórica porque no había votos en contra. Esta es la aprobación de esa ley de la ciencia que lo que va a hacer básicamente es blindar la financiación de cuestiones de la ciencia, de científica, y también va a mejorar las condiciones laborales de los y las científicas. Así lo explicaba y lo celebraba también la propia ministra de Ciencia. La verdad es que hoy es un día histórico. Acabamos de aprobar en el Congreso de los Diputados la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La ley que hoy hemos aprobado arregla el sistema, arregla los fallos que existían frente a la carrera científica, dando más derechos a nuestro personal investigador. Investigadores e investigadoras ahora tienen indemnizaciones que no tenían y tienen reconocido una carrera estable y predecible. Además, también rebaja las cargas burocráticas, que es también una de las grandes quejas de nuestros investigadores, y sobre todo yo destacaría ese blindaje presupuestario, una financiación, unos recursos que van a estar blindados por ley para que nunca más a este país le falte dinero para la investigación y el conocimiento. Así que hoy satisfacción como ministra. Esta ley ha estado muy dialogada, desde luego, con la comunidad científica, las universidades, los organismos públicos de investigación, en definitiva, con el colectivo, los actores y actrices del sistema de investigación. Ha estado también muy trabajada con los grupos políticos. De hecho, recoge un amplísimo consenso. No ha tenido ningún voto en contra, que a día de hoy sabéis que es prácticamente una anomalía parlamentaria cuando debería ser lo normal. Y yo quiero dedicarle, desde luego, la ley a los científicos y a las científicas de nuestro país. Decían desde el Gobierno, este proyecto de ley dota de más recursos, derechos y oportunidades al personal del ámbito público de I+D+I, especialmente a los jóvenes, y además también decían garantiza por primera vez una financiación pública de la I+D estable y creciente, con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, decían, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación. Una buena noticia que no debe pasar por alto. Es una buena noticia para la ciencia, es una buena noticia para la ciudadanía, porque sin avances científicos no estaríamos seguramente donde estamos, sin avances científicos no habría avances en medicina y seguramente no estaríamos en la situación que estamos ahora gracias a la ciencia, porque no tendríamos vacunas. Así que, ¿cuánto le debemos a la ciencia? Esta es una buena noticia y creo que era además una deuda pendiente, sobre todo y especialmente después de estos 2 años en los que la ciencia y la medicina han salvado vidas y siguen salvándolo día a día. También desde el Congreso, desde Podemos, defendían así la propuesta. Javier Sánchez Serna, el diputado de Unidas Podemos, decía: esta reforma representa una nueva oportunidad y sienta las bases para un cambio de rumbo en este país. Desde Unidas Podemos siempre hemos defendido que la ciencia tenía que ser una prioridad de país, porque durante demasiado tiempo no lo ha sido. Seguíamos instalados en el que inventen ellos, del que nos advirtiera Miguel de Unamuno. Teníamos un sistema infrafinanciado, unas plantillas investigadoras en situación de precariedad y no éramos capaces de retener el talento investigador. Esta reforma de la Ley de la Ciencia, sin embargo, representa una nueva oportunidad. Hoy sentamos las bases para un cambio de rumbo y para que la política científica se convierta en un vector de desarrollo y de bienestar colectivo. En definitiva, estamos ante una oportunidad única para dejar atrás el que inventen ellos y pasar al inventemos juntos, inventemos con Europa. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso.
Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. I had a dream I saw her in a forest. I never got the image off my mind. I never knew the love that went before us. But that's the moment I was stuck in time. Bueno, ahora ya bajando un poquito más el tono, decíais por aquí, dice, claro, dices que entre tanto griterío, ¿no? Qué importante es el sosiego. Bueno, también hay noticias para el sosiego, hay muchas. Sobre todo no tanto noticias para el sosiego, sino cómo se cuenten. Hay noticias que pueden ser desasosegantes, pero siempre hay que contarlas con ese sosiego, porque al final son básicamente lo mismo, y desde aquí pues reivindicamos ese sosiego, y además si es con esa reflexión sobre la conciencia de José Saramago, pues muchísimo mejor. Comentabais por aquí, hablabais, decíais, la precariedad de los investigadores en este país es lamentable, sobre todo de los más jóvenes. Decía Soraya, poco a poco, si la ley de ciencia pretende mejorar esa situación. Igual que también, ¿no? Cuando se habla de la sanidad pública, se habla así en genérico. Claro que queremos unos servicios públicos mejores, que cuando vayamos se nos atienda bien, pero para eso es imprescindible que nuestros sanitarios, nuestras sanitarias, tengan unas condiciones dignas para poder atendernos de la mejor manera posible, y les estamos exprimiendo a niveles alucinantes. ¿Cuánto les debemos? Decía Mina Rodríguez, gracias a la ciencia sigo en este mundo, así que muchísimas gracias. Una buena noticia, la aprobación de la ley de la ciencia. También en el diario.es llevan en portada un asunto que tiene que ver con algo que comentamos aquí con la ministra de Justicia, con Pilar Llop. Dice el diario.es, el Gobierno impulsa una reforma legal para desbloquear en julio la renovación del Constitucional. Explican que el Partido Socialista registrará este viernes un proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Poder Judicial pueda elegir a sus 2 magistrados, aunque esté en funciones, y el Gobierno las 2 plazas que le corresponden. Esto ha salido en varios medios, lo llevan en el diario.es en portada. Público.es también se hace eco de esto mismo. El Gobierno impulsa una reforma para renovar el Tribunal Constitucional sin tener que esperar a ese acuerdo con el Partido Popular, ya que el Partido Popular se ha negado a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, mientras les escuchamos hablar de consenso, de acuerdos, de sosiego, mientras acaban gritando y diciendo, hablando de gobierno Frankenstein, refiriéndose al gobierno de España. Pero también sobre los retos que tenemos por delante, y algunos retos que están más cerca de lo que pensamos, como son los que vienen con esa semana del orgullo, pues hay una ola reaccionaria que en días tan señalados y en semanas tan señaladas como la del orgullo, pues se hacen notar. Y afortunadamente hay quienes le responden en la Cámara. Así hablaba, vais a escuchar primero a una diputada de la Asamblea de Madrid, del partido de ultraderecha, diciéndole a Eduardo Rubiño, también diputado de la Asamblea de Madrid, en este caso de Más Madrid, le decía, solo le digo que se cuide en este Día del Orgullo. Y así le contestaba a continuación Eduardo Rubiño. Y bueno, yo le recomiendo, porque yo realmente al señor Rubiño, aunque él a mí me odia, yo no le odio,
que por favor se cuiden el orgullo, cuídense durante todas las fiestas del orgullo. ¿De acuerdo? Pues porque sí, para que ustedes se cuiden. Yo creo que no es malo, ¿no? Mire, no sé lo que ha insinuado usted aquí hoy, cuando me ha dicho que me cuide en el orgullo. Me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente. ¿Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI? De personas como ustedes, señora Rubio y señores de Vox, que solamente agitan el odio y la vergüenza. Y miren, señorías del Partido Popular, si estamos aquí hoy no es gracias a ustedes. Estamos aquí después de que ustedes votaran en contra del matrimonio igualitario, de que lo mandaran al Tribunal Constitucional, de que se opusieran al derecho a la adopción, de que se opusieran a la primera ley trans. ¿Qué van a votar ustedes en la próxima reforma de la ley trans? ¿Qué van a votar? Porque van a votar en contra, lo sabemos perfectamente. Van a oponerse a otro nuevo avance, no ayer, no hace unos años, lo van a hacer otra vez hoy. Porque si fuera por vosotros no hubiéramos salido nunca del pozo del que venimos, que era una situación infinitamente más atrasada, que se parece a todos esos países que ahora les parecen tan escandalosos, pero que éramos, desgraciadamente, hace unos años ese país. Así hablaba Eduardo Rubiño. Tenéis el discurso íntegro en su cuenta de Twitter de Eduardo Rubiño. Y es importante tenerlo en cuenta. Es verdad que esto ha ocurrido en Madrid, pero no es una cosa exclusiva de Madrid. Ojalá fuese exclusiva de Madrid, pero representa lo fácil que es retroceder, lo fácil que es que se cuelen discursos homófobos, discursos que pensábamos que se habían quedado en el olvido, en el ostracismo. Bueno, pues no, están muy presentes, tienen representación en una Cámara parlamentaria que supuestamente se defienden allí los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, un derecho humano como es ser quien quieras ser, persona LGTB. De hecho, Eduardo Rubiño se dirigía también a la diputada del Partido Popular encargada precisamente de hablar de estos temas y le decía, es que usted ha dicho que somos personas con LGTB, como si tuviésemos una enfermedad. Hay tanto por avanzar, tanto por explicar, que yo quiero pensar también que la sociedad está muchísimo más avanzada que algunos representantes públicos. Quiero pensar que sí, y que gracias a eso no está todo perdido, que gracias a eso se pueden seguir impulsando avances y que pese a esta ola reaccionaria y pese a quienes se dejan llevar por los reaccionarios, pese a eso, esta semana, en la Semana del Orgullo, se podrá demostrar que la sociedad está mucho más por delante que algunos representantes públicos. Y ojo, en esto, como comentábamos también esta misma semana, Ciudadanos podría tener un papel importante para diferenciarse de esa ola reaccionaria. Tiene una oportunidad. De momento no la está aprovechando. Pero decíamos, este discurso de Eduardo Rubiño frente al discurso homófobo de la ultraderecha, frente a esa ola reaccionaria, y precisamente sobre esa ola reaccionaria hablaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una conferencia internacional de Naciones Unidas en la Comisión de la ONU, la Comisión Económica para las Américas y el Caribe. Y ella decía, tiene que haber una serie de alianzas internacionales feministas que hagan frente a esta ola reaccionaria. Pedía esa unidad internacional frente a la ola reaccionaria que quiere atacar, entre otras cosas, el feminismo. Son muy importantes y van a serlo cada vez más las alianzas internacionales feministas, por eso me parece muy relevante encuentros como este y reuniones de trabajo como estas y las conclusiones que podamos sacar, porque para hacer este tipo de transformaciones tan profundas no son accesorias, no son periféricas, son transformaciones que afectan al núcleo de la forma de organización de nuestras economías y de nuestras sociedades. Necesitamos poderosas alianzas internacionales feministas a nivel institucional y a nivel de las organizaciones feministas y de la sociedad civil para poder llevarlas a cabo, porque avanzar en derechos es la única forma de mejorar la vida de las mujeres en nuestros países, pero también de frenar a los reaccionarios que están poniendo los derechos de las mujeres y también de las personas LGTBI en el centro de sus ataques y en el centro también de sus retrocesos cuando tienen poder institucional para llevarlos a cabo.
Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Y precisamente porque nada cambia de golpe, porque van peldaño a peldaño, hay que seguir avanzando, pese a quienes quieren hacernos retroceder. Y sobre todo quieren hacer retroceder a los sectores que pueden estar en situación de vulnerabilidad. Precisamente sobre personas LGTB, sobre las mujeres, sobre también las personas emigrantes, esos son los principales focos que tiene la ultraderecha para intentar hacer retroceder sus derechos, y precisamente sobre esto tiene que estar el punto clave de actuación de la política progresista. Sobre esto, Serín Nemvalle, diputado de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, lanzaba un llamamiento en un vídeo y pedía firmas para la proposición de ley de regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Es una propuesta que podéis encontrar en redes sociales a través del hashtag regularización ya, y hablaba así de ello. En España viven unas 500.000 personas de origen migrantes y a las que el Estado ha dejado de lado. Son personas que hacen su vida cada día aquí, como cualquiera, pero que no tienen sus derechos reconocidos y a los que la administración trata como ciudadanos de segunda. Regularizar su situación y reconocer esta realidad es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. Se trata de que todo el mundo goce de condiciones de vida y de trabajo dignas y que se accede por igual a la vivienda y a la sanidad. Un gobierno progresista no puede dejar atrás a todas estas personas y aprovechar su vulnerabilidad de derechos para realizar los trabajos más duros. Es necesaria una regularización y no sería algo aislado. Hay numerosos precedentes, pero el último fue ya hace más de 15 años y es urgente dar una solución a todas estas personas. Por eso, te animo a que apoyes la iniciativa legislativa popular de regularización ya. Necesitan 500.000 firmas para llevar esta iniciativa al Congreso. Lograr una regularización que mejore la vida de esta gente y lance un mensaje contundente contra el racismo. Firma ya por la regularización. Bueno, esa es la propuesta para esa recogida de firmas para conseguir la regularización de estas personas, como decías, en Nemvalle, en situación de vulnerabilidad. Y antes de pasar a la sección de internacional con Pilar de la Peña, destacar que ha habido esa noticia de internacional que, como decíamos, ha sido como la más destacada, al menos en la prensa española. Por ejemplo, en La Vanguardia, que aquí en la cafetera le llamamos La Vallenguardia,
Hablaban de esta noticia internacional, que es que los 27 conceden a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea. Hablaban de frustración entre los líderes de los países de los Balcanes occidentales por el bloqueo de sus procesos de adhesión. Y precisamente tenemos la intervención de la presidenta del Europarlamento, de Roberta Metsola, sobre la concesión del estatus de candidato para unirse a Ucrania y Moldavia. Ella decía, el Parlamento Europeo fue uno de los primeros en pedir esta decisión. The European Parliament was among the first to call for this decision to be taken, and we have been vigorously advocating with our Ukrainian partners for this decision, so I'm very pleased to see this historic step happen today. Así lo decía la presidenta del Parlamento Europeo. También decía, lo llevaba el diario El País en portada, hablaba de la candidatura de Ucrania a la Unión Europea, logra el aval de los 27. Y bueno, así lo decía la presidenta del Parlamento Europeo, así lo celebraba. Este es uno de los asuntos clave a nivel internacional con el que nos levantamos esta mañana. Pero aquí en La Cafetera, cada viernes, lo que hacemos es ese resumen de prensa internacional en el que no solamente hablamos de asuntos globales, sino también de cómo ha visto la prensa internacional todo lo que ha sucedido en España. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bien, pues ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo en La Cafetera también para hablar de información internacional, pero desde una perspectiva diferente. Vemos cómo proyectan los medios de comunicación internacionales la imagen de España en el exterior y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, hay numerosas noticias que han tenido impacto aquí en España, pero ha habido una gran repercusión en la prensa internacional de las elecciones andaluzas. Hemos visto que habías destacado algunas cosas en radiocable.com. Se destaca la victoria contundente del PP, pero también implicaciones para Vox y para la izquierda. Sí, la verdad es que a pesar de ser unas elecciones autonómicas, pues medios de todo el globo han estado bastante pendientes y han resaltado lo que puede implicar para la política nacional, ¿no? Especialmente a año y medio de las generales. Ya te digo que desde el Washington Post, Le Monde, The Guardian, Bloomberg, Der Spiegel, en fin, Frankfurter Allgemeine, Reuters, ha habido multitud de análisis del resultado electoral. Y la gran mayoría se decanta por calificar de contundente victoria o de incluso victoria histórica, algunos de victoria decisiva, decía el Financial Times, también del Partido Popular, sorprendente por la mayoría absoluta y especialmente significativa porque le va a permitir no depender de Vox, ¿no? Que en cierta forma era otro de los asuntos que más llama la atención en los medios internacionales, el auge de la extrema derecha, la posibilidad de que después de entrar en el gobierno de Castilla y León, pues entrar en el gobierno de Andalucía. Luego hay algunos medios que en lugar de titular por el lado de la victoria del Partido Popular, titulan por el hecho de lo que esto supone para el presidente, para Pedro Sánchez, ¿no? Hay algunos medios que destacan eso, ¿no? Mediapart, por ejemplo, el digital francés, dice que este resultado deja bajo presión a Pedro Sánchez. El Temps, el diario suizo, pues directamente habla de que la izquierda de Pedro Sánchez es fuertemente derrotada. Bloomberg también habla de que el presidente español ha sido arrasado, porque a nadie escapa que el resultado de las elecciones andaluzas pues se está interpretando y se está sobre todo analizando en el plano nacional, ¿no? Y en este sentido, aunque se destaca el perfil moderado, digamos la retórica moderada de Juanma Moreno en la campaña y en general de cara a todas estas elecciones, se pone también bastante el foco sobre lo que esto supone para Núñez Feijóo, y son varios los análisis desde Le Monde, por ejemplo, y por ejemplo de Irish Times, que destacaban que Feijóo y Moreno pues comparten esta retórica un poquito más moderada y esta visión moderada. Le Monde incluso decía que las elecciones de Andalucía habían evidenciado que la derecha había conseguido una estrategia ganadora
contra los extremos, ¿no? Que es una de las cosas que está llamando la atención. Y luego eran interesantes las implicaciones, aparte de que esto realmente envalentona o refuerza a la derecha de cara a las elecciones generales, que es lo que destacan numerosos medios, también es un mensaje para tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, que también lo destacaba, por ejemplo, The Irish Times, pues explicando que claro, que al final parece que ha funcionado esta apelación al voto útil de la derecha para evitar precisamente que entrara la extrema derecha, y que esto también lo destacaba el diario La Croix, el diario francés, abre pues un panorama más incierto para la izquierda y sobre todo para el PSOE, que había utilizado el auge de Vox y esta necesidad de contener a la extrema derecha como uno de los elementos para movilizar a su electorado, y que ahora se abría una etapa más incierta en este aspecto, con lo cual yo te digo bastante repercusión de las elecciones y numerosos análisis y titulares en medios de todo el globo. Que también hemos visto como esta semana era noticia en España la dimisión de Mónica Oltra. Yo no sé, ¿esto ha tenido repercusión en la prensa internacional este caso? No demasiada, la verdad es que ha tenido bastante poca. Había así algún medio sueco, algún medio francés, pero muy de pasada. El que sí le ha prestado bastante atención es y no es un medio menor, es el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es uno de los diarios más influyentes de Alemania, y que además escribía respecto su corresponsal aquí en España, Hans Christian Rosler, y que además, el titular de la noticia era entre interrogantes: encubrió una política de izquierdas los abusos de su exmarido. Era el titular de la noticia. La noticia se publicó un par de días antes de la dimisión de Mónica Oltra, pero sí ponía de relieve que era un caso que estaba afectando a la vicepresidenta valenciana, y que realmente consideraba que era un caso en el que le estaba obligando a luchar por su supervivencia política, ¿no? En este sentido detallaba un poco las acusaciones, recogía también los argumentos de Mónica Oltra, acusando a la extraderecha de estar promoviendo una cacería en su contra, pero resaltaba el reportaje del diario alemán que había más partidos, desde PP, Ciudadanos, que estaban pidiendo la dimisión de la vicepresidenta, que el PSOE, sus aliados en el gobierno, de momento, ya te digo que esto fue antes de la dimisión, se habían mantenido en una reflexión, o defendían una reflexión, pero no descartaban nada, y que esto había colocado a la líder de izquierda en una situación complicada. Incluso mencionaba, de hecho, la cercanía con Yolanda Díaz, y destacaba que esto podía afectar un poco a toda la izquierda española. También hemos visto cómo en esta misma semana se debatía sobre el aumento de gasto en defensa en la prensa española, y he visto también que había tenido alguna repercusión en los medios internacionales, ¿no? Sí, en concreto en Bloomberg. La verdad es que era un artículo que el titular era bastante contundente, porque decía que España está llevando a cabo el esfuerzo militar o el aumento de gasto militar más ambicioso de toda Europa. El artículo también ponía de relieve que en este sentido buena parte de las inversiones estaban intentando colocar a Indra, la compañía española, que la calificaba de modesta, de una modesta firma en defensa y en la industria militar, y que parte del dinero, parte de lo que se estaba invirtiendo, buscaba colocarla al nivel de las principales empresas, en este sector de Francia o de Italia, ¿no? Que en este sentido eran las referencias en las que se estaba mirando España. Pero sí ponía de relieve además que durante mucho tiempo España había estado bastante por debajo de ese 2% que desde la NATO se pedía a los socios y a los miembros que destinaran a inversión militar, y que en este sentido el gobierno de Pedro Sánchez había optado por ampliarlo y por generar un poco este tipo de oportunidades y realmente de inversión para intentar cambiar un poco esa idea de estar algo así como peleando por debajo de su peso. Oye, también hemos visto cómo había algunos medios internacionales que han puesto el foco en la apuesta de España por el hidrógeno verde. Dice que España ambiciona con convertirse en un hub europeo. Sí, incluso en rey del hidrógeno, ¿no? Varios medios internacionales, uno de ellos el Financial Times, dedicaba esta semana un artículo con bastante detalle a la apuesta del gobierno español por intentar convertirse en referencia a nivel europeo en el sector del hidrógeno verde. Este hidrógeno que sería una especie de combustible limpio, y que podría ser una alternativa tanto al gas como a la gasolina, en fin, que se vislumbra un poco como una de los combustibles del futuro,
futuro, que en este sentido España está dando pasos muy decididos para realmente destacarse en este sector y convertirse en referencia. Les Decaux hablaba de que hay otros países que también están intentando posicionarse, ¿no? Hablaba también de Australia, de Chile, por ejemplo, AFP, la agencia francesa de prensa, que además en un artículo que han recogido otros muchos medios también hablaba de que el 20% de todos los nuevos proyectos sobre hidrógeno verde que se han anunciado en el mundo han sido en España, con lo cual se pone de relieve esta apuesta. Y el Financial Times, que quizá el artículo que lo analizaba más en detalle, hablaba de cómo aunque realmente el gobierno y España tenían esta ambición y este objetivo, había algunos obstáculos que podían condicionar esta apuesta, ¿no? Parece que el hidrógeno verde todavía tiene algunos problemas de coste, que seguía siendo una energía en comparación con el gas bastante cara, que también estaba el problema del transporte, pero que en cualquier caso España estaba intentando posicionarse y llevar a cabo inversiones y una apuesta bastante decidida para si realmente llega el momento en el que el hidrógeno verde cumpla las expectativas y pueda convertirse en el combustible del futuro, pues estar colocada casi como referente, igual que ha pasado un poquito con el gas natural licuado, ¿no? Que desde la guerra de Ucrania hemos oído hablar mucho de él y cómo España se posicionó y está posicionada en un puesto de referencia, pues que en este sector España estaría intentando colocarse al mismo nivel. Te quiero preguntar también, Pilar, porque aquí en España no ha tenido mucha repercusión, pero hemos visto como The Telegraph se hacía eco de que un tribunal español quiere interrogar a Pompeo para saber si la CIA tuvo un plan para matar a Julian Assange. Sí, a Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense con Donald Trump, que fue también director de la CIA, ¿no? Y por este cargo es por lo que el juez Santiago Pedraz, le ha citado o al menos ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos para tratar de investigarle, ¿no? Hay que recordar que lo comentamos un día aquí en la cafetera. Es verdad que es una noticia que no ha tenido mucho peso en la prensa española, pero ya te digo que The Telegraph, el diario británico, sí que lo está destacando, entre otras cosas porque aquí la Audiencia Nacional está investigando el papel que tuvo toda esta empresa española que gestiona la seguridad de la embajada de Ecuador mientras estuvo ahí Assange refugiado, que ha sido acusada de tener un papel bastante oscuro, y como una parte de esta, digamos, relacionada con este caso, pues se estaría investigando las acusaciones hacia la CIA de haber desarrollado un complot o un plan secreto para o secuestrar o asesinar a Julian Assange, ¿no? El diario británico, que precisamente esta semana hemos conocido o a finales del anterior hemos conocido que el gobierno británico había firmado la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos, lo ponía de relieve también que desde España se estaba intentando llegar al fondo de este asunto. De momento estaba citado. Hay pocas posibilidades de que realmente Mike Pompeo venga a declarar a la Audiencia Nacional, pero es interesante, y ya te digo que ha llamado la atención de algún diario británico. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pilar, como siempre. Gracias a vosotras. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo.
El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de la mirada de las series de televisión, de los documentales, de las series con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Qué gusto, Ana Pastor, poder ser yo el que te recomiende una serie y qué envidia te tengo por llegar aquí sin que la hayas visto. Bueno, es que tengo dos comentarios que hacer. Pero espera, no digamos cuáles todavía, aunque ya en redes yo creo que ya lo intuyen todo. Sí, porque no paras de hablar de ella, pero llego completamente en blanco porque no he visto ninguna temporada, así que entiendo que te voy a dar envidia y necesito que me digas por qué hay que verla sí o sí. Hay algunas series que tienen ese efecto de la sorpresa cuando comienzas a verlas y que luego añoras cuando ya ha terminado, cuando las ves acabar. Bueno, en primer lugar te debo decir que ha terminado esta semana la serie Obi-Wan Kenobi. Sí, que todavía no he visto. Que no has visto. A ello, pero no he visto ninguno. Habíamos dicho que toda la anterior saga de películas, etcétera, entonces bien. Sí. Porque una de las cosas que decía y que me gustaría comentar aquí contigo, pero hablando con María.es el otro día decía, claro, es una experiencia difícil de trasladar porque yo las primeras películas las vi durante la infancia. Entonces, la habilidad que han tenido los guionistas y la dirección de esta serie y de esta producción es que te conecta con un montón de elementos de nostalgia. Entonces, cuando estás viendo la historia que ahora ya cobra sentido de un montón de protagonistas y un montón de personajes y los estás viendo por qué sucedieron aquellas cosas que tú viste siendo niño, de pronto es como que cierra un círculo. Es muy difícil para una persona que se exponga por primera vez a toda la saga, a todas las películas, despertar ese sentimiento que está vinculado a la nostalgia. O sea, es que esto me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y además sabes que ellos lo hacen, tienen un truco bueno, y es que muchos de los... Hay un mini documental que te habla de quiénes son los que están detrás de estas producciones, los equipos, ¿no? Más allá del gran nombre. Sí, y te cuentan que muchos de ellos son niños como tú, que fueron creciendo con las sagas, que se dedicaron, por lo que sea, pues al mundo del cine en todas sus vertientes o del audiovisual, son muy fans y terminaron trabajando en la productora. Entonces, claro, lo han vivido de tal manera que encima el privilegio de poderlo contar en esta última etapa, pues hace que también tú conectes más como espectador, porque eres un niño de esos, solo que ellos trabajan allí. Por tanto, cierra el círculo también para ellos, de alguna manera. Total, si son fans que se convirtieron en la industria. De todas formas, yo admiro profundamente, yo cuando veo series de este tipo de producción, porque hay otras que me parecen buenas series, pero no son tan hábiles. En el caso de Obi-Wan Kenobi, a mí es una saga que me gusta mucho Star Wars, soy como Pedro Ballines, soy un convencido, pero pierdo algo el espíritu crítico, pero no del todo. Hay algunas películas que no me han gustado nada y sin embargo, cuando veo cómo se conjugan una elección de personajes brillante y la propia dinámica de la fotografía, los propios efectos, las cosas a las que, los elementos que toca, las herramientas, los instrumentos, las cosas que te despierta, digo, ostras, es que ver producciones así a mí me parece admirable. O sea, es que tiene mucho cuando talento. La industria del cine hay gente con un talento brutal. Talento. Sí, brutal. Sí, además yo creo que ha habido una... O sea, está muy bien no perder esa conexión emocional en unas producciones con tanta tecnología detrás, especialmente de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que hay una vinculación emocional clara porque las has visto cuando eras un niño, o sea que... Pero fíjate, incluso detectando cuando utilizan eso que no deja de ser un truco emocional. O sea que digo, bueno, a ver, esto es un claro elemento de nostalgia para que te conectes, pero aún así yo lo he disfrutado muchísimo y de hecho, joder, cuando se acabó 6 episodios ha tenido solo Obi-Wan Kenobi. Y cuando se acabó, cuando terminé de verla, digo, no le eché lo que me han hecho. Entonces he empezado a ver otra
y le decía a Ana Pastor, digo, pues vamos a hablar de Peaky Blinders. Digo, Sí. que seguro que la has visto. Y me dice, no he visto ninguna de las temporadas. No, y mira que hemos visto memes, hemos visto comentarios, comparaciones, entonces tenía ganas de que me explicaras, por supuesto, porque tengo que verla, y luego qué traslación hay a nuestra realidad de alguna manera, porque Claro. he visto muchos comentarios. Es difícil porque no canalizo las series como lo haces tú. No las interpreto, no las vivo No las igual. racionalizas, ¿no? No las racionalizo de la misma manera, pero nosotros empezamos a verla en casa, María Galería y yo, Peaky Blinders. Es la historia de una saga familiar de un excombatiente de la Guerra Mundial que se reincorpora a su vida normal, pertenece a una familia gitana, parte de su familia además vive como en carromatos y tal, y se va incorporando y monta un pequeño AMPA que va creciendo hasta que se convierte en un, pues no sé si un lord de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, pero sigue manteniendo sus prácticas mafiosas. Entonces es toda la saga familiar y toda la vida medio clandestina de una persona que se dedica pues al tráfico de alcohol, de drogas y tal, y cómo tratan de extenderse a Estados Unidos. Entonces es brutal, pero ayer mismo viendo la evolución de la nueva temporada que se acaba de estrenar, decía, qué brillantez conseguís retratar personajes a los que tú ves en pantalla y te seducen. Fíjate, es un mafioso, no es que me deje la seducción. Por la complejidad, dices, ¿no? Que, o sea, Por que la sea complejidad igual de del seductor personaje, que que horrible, consigan, ¿no? sí, que consigan que a través de una secuencia de imágenes y de pequeñas historias que te cuentan, que conozcas todo el pasado de esa persona, o sea, que hagan un personaje tan enormemente profundo, tan complejo, ¿no? Que tenga tanta diversidad. Y en esta nueva entrega es un poco la redención de un tío, o por lo menos ahora en los primeros episodios, la redención de un tipo que intenta hacer justicia en versión mafiosa, pero superar su pasado trágico como excombatiente con y que el gobierno le devuelva el ejercicio de sacrificio que hizo. Es muy recomendable porque te mete además en una dinámica del mundo, digamos, de las tradiciones gitanas de aquella época, caricaturizado, porque no deja de ser una serie de televisión, y también pues en esta parte del AMPA británico mezclado con los italianos que compiten por los territorios, pero es una historia, una saga familiar formidable. Una de las protagonistas, que igual te suena, falleció hace un año, Helen McCrory, que hacía de la tía Polly, fue una actriz se hizo formidablemente conocida por la interpretación del personaje en la saga, pero bueno, todos los personajes son redondísimos. Y te la quiero recomendar, quiero que la veas porque creo que te va a fascinar. ¿Cuántas temporadas? Son 6. Claro, Entonces un poco, piensa claro, que estoy acabando ahora... todavía la quinta de Vikingos, que la empecé muy tarde. Y Ya que yo no la he visto, ¿qué tal? Bueno, es muy violenta, muy, ¿no? Te expone mucho a imágenes muy duras y es una historia de poder, pues bueno, como puede ser Juego de Tronos. En la escala de Juego de Tronos. Sí, en la escala de ese nivel de agresividad, sí. A mí me gustó mucho más Juego de Tronos, pero que por cierto ahora en verano van a hacer una de las precuelas. Ah, es verdad. Pero sí, digamos que Vikingos es otra historia, no tiene nada que ver. Y bueno, tengo ganas, claro, si son 6 temporadas. La sexta es la que acaban de estrenar, ¿no? Sí, en el caso de Peaky Blinders. Sí. Pues nada, tendré que verla. Tienes que verla, yo creo que te va a gustar mucho. Oye, y sabes, me he acordado mucho de ti estos días, Ana, has estado muy presente en mis redes sociales, porque hablamos de la peli Intimidad. No sabía cómo iba a acabar la frase. No iba a acabar por aquí, sí, porque estuvimos hablando aquí de otra, la serie de Ostras, Netflix. Es que nos lo mencionó incluso Pilar del Río después, Intimidad, y además con tantas cosas que han ocurrido en la actualidad en España, de pronto he dicho, ostras, qué bien traída, en qué momento, ¿no? Sí, el otro día hablábamos de esa serie que yo vi hace un par de fines de semana, creo, son 8 capítulos en Netflix, es la serie española que más se está viendo ahora en esa plataforma, no solo por lo mucho que me gustan las actrices, sino por los temas que abordaba, y claro, con el tema del vídeo de Santi Millán, que es delito, insistimos, difundir y compartir vídeos íntimos de cualquiera, incluso aunque esa persona lo haya compartido con otra, bueno, pues la serie va de esto precisamente, ¿no? Y también es verdad que se ha generado un debate en las redes sobre qué hubiera pasado si la protagonista conocida hubiera sido una mujer y no un hombre, como en este caso, que me parece una tortura en cualquier caso. Eso es lo que aborda la serie Intimidad, en el que hay 2 mujeres de manera muy diferente, se enfrentan a una situación igual y cómo cada una sale de ellas. Sí, pues estos días me he acordado precisamente por eso, cómo está el impacto que está teniendo la viralización de los vídeos íntimos y el daño que puede provocar, ¿no? El daño que puede ocasionar. Pues Ana Pastor, oye, te pongo esos deberes. Y luego ayer
verano muy intenso va a ser con temporadas de 6, pues voy a tener, Obi-Wan Kenobi y esto. Obi-Wan Kenobi, pero Obi-Wan Kenobi es fundamental. Sí, totalmente. Luego he leído alguna crítica, ya les he bloqueado en Twitter, pero he leído alguna crítica de gente que no le había gustado. Y los bloqueas, claro. Por supuesto. Vamos a recordar que yo nunca he bloqueado a nadie en Twitter. Nunca es nunca. Yo es que soy más implacable que eso. Sí. No, bueno, yo silencio, entonces también es una manera de dejar de oír ruido. Yo no. Además creo que ha cambiado mucho Twitter, pero había una estrategia que consistía en aprovechar las cuentas de gente que tenía muchos seguidores para hacer ruido y por lo tanto ganar followers. Y yo creo que una manera de impedir que crezca el ruido es ejercer la responsabilidad del bloqueo, y nadie se puede criticar a Obi-Wan Kenobi delante de mi presencia. Entonces, no, eso es una broma. No bloqueo por esta razón, pero otras razones sí que por otras razones más sencillas sí que bloqueo. Ana Pastor, neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Viernes de gaming, viernes de videojuegos en la cafetera. Ya sabéis que cada viernes, como nos ha seducido tanto esta nueva forma de entretenimiento que son los videojuegos, hacemos un viaje, un recorrido a través de algunos títulos que sean interesantes, que sean llamativos, pero lo hacemos en compañía de la audiencia de la cafetera, de los oyentes que se autoorganizan a través del grupo de Discord y van proponiendo juegos a los que tenemos que enfrentarnos. Esta semana nuestra guía en este proceloso mundo del videojuego es Crocreta, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, pues con mucho interés en este juego, porque te voy a decir que en alguna ocasión he oído hablar de él, no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero viene con bastante buenas recomendaciones. To the Moon, ¿no? Es el juego que nos vas a presentar. Sí, es un juego, la verdad, muy querido en la comunidad gamer en general. Es de 2012. Y bueno, es súper querido por la historia que tiene, porque la jugabilidad es como muy sencilla y repetitiva, pero yo creo que hace favor a que resalte la narrativa, que es lo importante en este juego, pero está bien también que haya juegos de este estilo más sencillos para gente que se quiere iniciar mucho en los videojuegos, que últimamente una amiga está en ese camino y la verdad es que este videojuego a ella, por ejemplo, le va a venir genial. Viaje hacia los sueños. He visto algunas personas que lo elogiaban mucho. Claro, creo que no se pueden hacer muchos spoilers, ¿no? Que estamos limitados un poquito por la historia, aunque es una historia bastante entrañable. Sí,
Voy a intentar contarla sin irme de la lengua. Entonces, bueno, lo interesante de esta narrativa de la historia es cómo nos acerca a la historia del personaje principal, pero tampoco es protagonista. No hay un claro protagonista en estas historias, aunque creo que en este caso sí que sería Johnny. El juego comienza con que manejamos a unos investigadores o unos científicos que llegan a una casa donde hay una mujer que está cuidando de un señor mayor. Este señor mayor es Johnny y los científicos se dedican a meterse dentro de los recuerdos de las personas que tienen un sueño que no han podido cumplir. Entonces le cambian los recuerdos y la memoria para hacerle creer que sí ha cumplido ese último sueño o voluntad que tiene. En el caso de Johnny... ¿Qué tipo de juego es? ¿Cómo es la dinámica así un poquito para el jugador? Pues es sencillito, visualmente es de estos de pixel así antiguito, hecho con RPG Maker. Y bueno, la jugabilidad es unos puzzles muy sencillos. Lo que hay que hacer es ir viajando desde el recuerdo más reciente que tiene Johnny al recuerdo más antiguo. Y poco a poco vas pasando por pasajes de su historia y tienes que ir encontrando objetos que activan un memento, que lo que hacen es conectarte al siguiente recuerdo. Entonces, poco a poco, a través de ese viaje en el tiempo, vas conociendo a Johnny y vas conociendo a River, que es la mujer de Johnny que muere 2 años antes, y la historia que han vivido juntos, porque están viviendo a la casa a la que acudes en el juego. Es una casa que está al lado de un faro, está muy alejada de todo, y cómo se conocieron, un poquito todo eso. O sea, que te va presentando un poquito los personajes, porque decías, todo el potencial del juego recae sobre esa narrativa, ¿no? Que tiene una curiosa forma de acercarnos al personaje principal y a su historia. ¿Por qué? Eso es porque hay veces que se presenta la historia en cualquier otro momento cuando el propio protagonista está presente, pero en este momento Johnny todo el rato es una persona que acompaña desde el pasado. Entonces, claro, la forma en la que todo el rato tú, como los personajes científicos que manejas, interactúan con Johnny es a través de recuerdos. O sea, nunca están hablando realmente con el personaje principal y esto es muy curioso. Veo también que decías, bueno, trata temas como la moral, los trastornos, traumas y además de la importancia de la comprensión y del acompañamiento emocional. Claro, aquí sí que no me puedo meter bien en la historia, pero llega un momento, tú todo el rato en la parte de arriba de la pantalla puedes ir viendo en qué momento de la vida estás de Johnny. Entonces sale como el personaje hecho como un niño, un adolescente, en diferentes etapas de la vida adulta. Entonces vas viendo cómo vas avanzando y tienes todos los objetos y elementos que tienes que recoger son de todas las etapas de su vida. Lo que pasa es que hay dificultades para acceder a la etapa de infancia. Ajá. Y ahí se presenta como un problema que tienen que resolver cuál es. Entonces, para la resolución de este problema son los científicos los que tienen que tomar una determinación y ahí hay un choque de moral, porque por una parte te planteas que hagas lo que hagas, no va a repercutir sobre la vida de un hombre que está ya en su lecho de muerte, pero al mismo tiempo es injusto que cambies todo que cambies todo o que cambies una parte de lo que puede suceder porque puede alterar al futuro y por tanto pues hay cosas que pueden desaparecer. Mira, estoy viendo en la propuesta gráfica un poquito de cómo es el entorno y cómo son. La verdad es que es bastante atractivo y dices que es un juego muy popular, muy querido por la comunidad gamer. Claro, es muy querido por la historia. Luego, lo que hablábamos de trastornos y de traumas, en este caso es una pena porque Johnny es más el acompañante de estos trastornos y de estos traumas y cuesta mucho comprenderlos porque él no es la primera persona.
pero también como acompañante, se pueden ver de otra manera. Es muy difícil hablar de la historia, de una historia que tiene esa cierta complejidad sin desvelar demasiados spoilers para que no se estropee. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede tardar en terminar un juego como este? Bueno, yo me lo volví a jugar estos días para poder hacer bien pues la charleta que vamos a tener hoy y yo no tardé mucho, la verdad, pero también he estado no en spoiler. Además es que es eso, la historia engancha mucho, tiene unos momentos de lágrima fácil increíbles. ¿Ah, sí? O sea, ¿tanto? Sí, hay gente sensible, se va a pillar. Y bueno, yo creo que alrededor de 4 o 5 horas tal vez. Wow. O sea, que te puede arrastrar un poco emocionalmente también. Te puede llevar, te puede conducir un poco. Que eso no todos los juegos lo consiguen, pero los que lo hacen es una pasada. Yo he tenido la experiencia, bueno, yo es que lo he tenido hasta con el Red Dead Redemption, pero no tanto como para echarme a llorar, pero sí que de pronto decir, ostras, los giros de guión que tienen calculados, ¿no? O sea, que dirías que este juego sí que te hace emocionarte. Sí, además es eso, como decía antes, la forma de conocer la historia a ti te sitúa al mismo nivel que los personajes que tú estás moviendo, que son estos científicos, porque ellos también están descubriendo al mismo momento que estás descubriendo tú. Entonces, también hay 2 científicos, está como la científico jefe y como el acompañante, y se nota que la experiencia de ella hace que se dé cuenta antes de ciertas cosas que van fallando o que aquí hay algo que no encaja, y el otro chico tarda más en darse cuenta, que yo creo que es más el papel que representamos nosotros como persona jugadora. Y te vas dando cuenta y dices, ¡ay, que esto es así porque no sé qué haya y no puede ser! Y sí, atrapa muchísimo. Qué guay, pues mira, apuntado, pregunta Rom VNFL, ¿cómo se llama el juego? Es To the Moon, ¿no? To the Moon, a la luna, sí. A la luna. Así que... Está en Steam, está en varias plataformas porque me lo estuve mirando en cuál jugarlo. Entonces está para PC, está para Switch, está para todas, vamos. Genial. Pues mira, apuntada la sugerencia para esta semana, To the Moon con Crocreta. Gracias, de corazón, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5%. Con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia.
Bueno, pues hacemos una breve agenda cafetera porque tenemos que desconectar ahora a las 10, pero hay tiempo para incluir unas informaciones que queríamos darle cabida en esta agenda cafetera, y empezamos con una buena noticia. Porque aquí en la agenda cafetera lo que intentamos también hacer es seguir las noticias que hemos ido contando y afortunadamente ya se ha producido el desembarco, ya se produjo el desembarco de la Aita Mari, de las personas, de las más de 100 personas que estaban a bordo del barco de rescate de la Aita Mari. Decía Asier Sánchez, periodista de informativos de ETV, ya se ha producido el desembarco, la mayoría de ellos ya están en tierra, solo se ha quedado un pequeño grupo al que le están realizando las pruebas COVID. Ha sido un momento muy emotivo, decía, para ellos y para toda la tripulación. Y bueno, pues podéis ver muchísimos vídeos en la cuenta de Mediterráneo que expresan esa celebración de esa buena noticia, pero también hay que decir que no tendrían que haber esperado durante tantos días para conseguir desembarcar a estas más de 100 personas que fueron rescatadas del mar, de una situación de especial vulnerabilidad. Pero bueno, afortunadamente ya han conseguido ese desembarco. Precisamente también queríamos hablar, como comentaba Naciones Unidas, sobre los efectos de la guerra, que es uno de los principales motivos por los que tantas personas deciden jugarse la vida en el mar para llegar a nuestras costas. La agencia de la ONU dijo que 19 meses de guerra han dejado a más de 13 millones de personas en el norte con necesidad de asistencia alimentaria, principalmente en zonas afectadas por los conflictos en las regiones de Afar, Amara y Tigray. En los últimos 2 meses, decían, desde que el gobierno anunció una tregua humanitaria, los alimentos y los suministros humanitarios han podido llegar a la región de Tigray, decía el Programa Mundial de Alimentos. Y ponían el foco en que en Tigray más del 20% de los niños menores de 5 años y la mitad de las mujeres embarazadas y lactantes están desnutridos. De hecho, desde UNICEF también llegan cifras dramáticas. 8 millones de niños pueden morir de hambre si no reciben ayuda urgente, advertía UNICEF a los líderes del G7. Hablaban de que casi 8 millones de niños y niñas menores de 5 años en 15 países afectados por la crisis del hambre corren el riesgo de morir a causa, decían, de desnutrición grave, a menos que reciban alimentos y atención terapéutica inmediata, porque la cifra aumenta cada minuto. Decían, desde principios de año, la creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que 260.000 niños más, o un niño cada 60 segundos, sufran esta desnutrición grave, que es la forma más visible y letal de la malnutrición. Insistiendo en los efectos que tiene esta crisis alimentaria, que además ha sido agravada por la pandemia y también por guerras como la guerra de Ucrania. Precisamente contra la guerra hay convocada una cumbre por la paz por parte de Ecologistas en Acción frente, decían, a la cumbre de la OTAN. Los días 24, 25 y 26 de junio, Ecologistas en Acción coorganiza varios actos pacifistas y antimilitaristas como muestra de rechazo a las guerras y los intereses de la OTAN. También ha sido muy llamativo que el gobierno ha prohibido 2 manifestaciones anti-OTAN en Madrid por, decían, motivos de seguridad el primer día de la cumbre, lo contaba Público.es. Pero también decimos que hay convocada una gran manifestación estatal, decían Ecologistas en Acción, convocada conjuntamente, decían, por todas las plataformas y movimientos antimilitaristas. Será una marcha contra las guerras y contra la OTAN que tendrá lugar en Madrid el día 26 de junio a las 12 de la mañana y el lema será "No a la OTAN, no a las guerras, por la paz". En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar,
Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Con este audio vamos a terminar aquí contra el hambre, contra el odio, contra esa ola reaccionaria y a favor de la vida. Porque, como decía Mujica, el gran valor es la vida, es haber nacido y disfrutar de ella el tiempo que estemos. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos. Una semana más. Disfrutad, descansad del fin de semana con quienes queréis, disfrutad del tiempo con vuestros seres queridos y nos escuchamos el lunes. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta el lunes.